Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Hoy hemos invitado a la directora de campañas en Greenpeace México, Ornella Garelli Ríos, para abordar esta preocupante situación tras el derrame de petróleo en el Golfo de México y la respuesta oficial que ha tenido. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una maestría en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha trabajado por varios años en el sector académico como especialista en cooperación internacional para el desarrollo y otros temas internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, un gusto, gracias por el espacio. La organización ecológica Greenpeace denunció que el derrame de crudo ocurrido en Tabasco a mediados de marzo ha causado afectaciones al norte de Veracruz, esta mancha de hidrocarburo que sigue extendiéndose y aunque el gobierno federal ha señalado que tienen bajo control los efectos, organizaciones y lugareños siguen denunciando la emergencia. ¿Qué podemos ver con todo este tiempo de distancia sobre esta situación? Sí, pues desde Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas hemos denunciado que realmente el derrame comenzó desde principios de febrero en alta mar, con el registro de la llegada de este hidrocarburo a las costas a principios de marzo, y pues con todo este tiempo que ha pasado, porque ya estamos a abril, hasta ahora las medidas de contención de esta problemática por parte de las autoridades siguen siendo insuficientes. Como ya bien lo mencionas, se sigue registrando la llegada de crudo de chapopote, por ejemplo, fragmentado en diversas playas del litoral del Golfo de México, particularmente en Veracruz, pero también ya en los últimos días este derrame se ha ampliado a Tamaulipas y ya hay primeros reportes de que está llegando a Texas, ¿no? Entonces, más que contenerlo, la problemática sigue estando ahí. Personas de estas zonas impactadas también dan cuenta de esta llegada del hidrocarburo, y también, además de esta parte ambiental, también está la parte social, ¿no? Y personas lugareñas que se dedican, por ejemplo, a la pesca, a la comercialización de mariscos o actividades turísticas, pues también comparten los impactos económicos que esta situación está teniendo por sus modos de vida que se han visto afectados. ¿Hay alguna forma de, digamos, determinar la magnitud del daño? ¿Qué ecosistemas son los que se han dañado y de qué dimensiones habría que, digamos, colocar esta situación? Sí, pues la semana pasada compartíamos información que viene de un mapa interactivo que ha sido creado por la red del Corredor Arrecifal del Golfo de México. En este mapa, la ciudadanía va documentando con imagen los sitios en donde han identificado la presencia de hidrocarburo, ¿no? Entonces, a partir de este mapa, la semana pasada se hablaba de que el derrame ha llegado ya al menos a 933 kilómetros del litoral, de la costa, abarcando ya la totalidad del corredor arrecifal del Golfo de México, ¿no? Entonces estamos hablando de que se está impactando ecosistemas clave como los arrecifes en esta zona, y además otros ecosistemas, por ejemplo, como los manglares o sistemas lagunares como la Laguna del Ostión en el sur de Veracruz. Y además de esto, esto también ha impactado a especies que habitan en estas zonas, por ejemplo, las tortugas marinas. En esta zona habitan o llegan, por ejemplo, a desovar, que ahora va a iniciar la temporada de anidación, 5 de las 6 tortugas marinas que tenemos en México, ¿no? Y que son especies particularmente vulnerables a este tipo de contaminación. Además de esto, también pueden impactar, por ejemplo, especies del fondo marino,
cuando el crudo se va al fondo, y estamos hablando además de los arrecifes, corales, también esponjas, pastos marinos, algas, entre otras especies, y también puede impactar especies mayores, por ejemplo, manatíes, delfines, aves marinas como pelícanos, como patos buzos, que también se encuentran, por ejemplo, en estas lagunas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un impacto ambiental importante afectando ecosistemas clave, no solo por su biodiversidad, que es importante proteger en sí misma, sino también por los servicios ecosistémicos que brindan a la gente. Estamos hablando, por ejemplo, no solamente de alimentos, sino también protección ante eventos climáticos extremos, como pueden ser huracanes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de proteger estos ecosistemas. El gobierno de Veracruz ha sido cuestionado por minimizar el impacto mientras crecen las exigencias para que se atienda la emergencia por parte de familias que, como señalaba, subsisten del turismo, de la pesca. ¿Cómo valorar la respuesta de la autoridad estatal en este caso? Pues es importante que las autoridades en todos los niveles puedan realmente cumplir con sus responsabilidades, porque como lo mencionaba ya, ¿no? Han pasado ya más de 2 meses del derrame, o vamos hacia 2 meses de que inició este derrame, y hasta ahora, por ejemplo, sigue esta denuncia de que hay playas u otros sitios que no están siendo apropiadamente limpiados, ¿no? Entonces, la respuesta de las autoridades, si bien en los últimos días ya han estado anunciando la participación de personal, la limpieza de ciertas playas, todavía siguen estando espacios sin ser limpiados, ¿no? Entonces es importante que se refuercen estos esfuerzos y que también no se concentren solamente en playas turísticas, ¿no? Que también puedan limpiar otros ecosistemas que son también importantes, por ejemplo, los manglares, las lagunas, aunque no sean sitios visitados por turistas, ¿no? O aunque no vivan personas ahí. Y además de esto, también es importante que las autoridades en todos los niveles coadyuven a la realización de evaluaciones del impacto ambiental. Por ejemplo, es necesario en este punto hacer monitoreos químicos, estudios químicos que analicen la toxicidad que ha dejado este derrame, porque, por ejemplo, el petróleo puede degradarse, pero los compuestos químicos que contenían estos hidrocarburos permanecen, pueden permanecer en sedimentos, pueden permanecer en agua, incluso en especies como los mismos peces de importancia comercial, ¿no? Entonces, estos estudios son súper importantes realizarlos para tener certeza del impacto ambiental, dar tranquilidad también a las personas sobre si se pueden consumir o no estos peces, si es seguro realmente nadar en estas aguas, y también para a partir de ahí adoptar medidas de remediación de este sitio, ¿no? A partir del impacto realmente estudiado. Y también cuál sería entonces la responsabilidad por parte de la Federación, como ya señalaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reportaron avances en las labores de limpieza y Pemex también señala que ya está contenido y que la limpieza de playas pues prácticamente ha concluido, en contraste con estas protestas de lugareños que también han sido notorios en días pasados. ¿Cómo debieron actuar estas dos instancias? Por un lado Pemex y por el otro lado Semarnat. Pues lo principal que hemos denunciado en torno a la actuación de las autoridades federales es que el derrame se identificó en alta mar, lo comunicamos en días pasados junto con otras organizaciones que realizaron este análisis de imágenes satelitales, en donde se identifica que el derrame inició al menos desde principios de febrero. Y las autoridades comenzaron a dar cuenta de esto hasta marzo, cuando ya había llegado a las costas de Tabasco y de Veracruz, ¿no? Entonces, lo que denunciamos es esta respuesta tardía por parte de las autoridades que debieron de haber actuado de acuerdo al Plan Nacional de Contingencia, que indica que ante la existencia de un derrame se tiene que hacer una notificación inmediata, y esto no sucedió. Entonces permitió que el derrame avanzara hasta las costas con los impactos socioambientales que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces es importante que las autoridades sigan el Plan Nacional de Contingencia, y esto que ya mencionaba, que refuercen todas las actividades que están realizando de limpieza, porque aunque se indiquen avances, no están siendo todavía suficientes, y las mismas comunidades siguen documentando y siguen haciendo pública pues la necesidad de limpiar un buen número de sitios que hasta ahora no han recibido atención. Pero también la parte oficial, digamos,
ha señalado que prácticamente esto no ha sido, al tratarse de una embarcación privada, no corresponde su actuación. Digamos, hasta el momento todavía sigue esta confusión sobre qué causó el derrame, quiénes son los responsables, qué sanciones se van a aplicar y sobre todo si existe la certeza en la información, porque también a ustedes como organización los han confrontado y les han dicho que prácticamente se ha manipulado el caso. Las autoridades han manejado el caso hasta ahora con una falta de transparencia sobre, particularmente sobre cuáles son las causas de este derrame, ¿no? Lo que se identificó a partir de estas organizaciones ambientalistas a las que Greenpeace se sumó es que este derrame tiene su origen a principios de febrero y en un ducto que pertenece a Pemex. Entonces, en estas imágenes se identificó a este barco llamado Árbol Grande, que es un barco que se encarga de la reparación justamente de ductos, y desde entre el 6 y 10 de febrero ya se identificaba que comenzaba este derrame sobre este ducto. Llegó este barco a hacer labores de contención, después llegaron a embarcaciones adicionales para contribuir a las labores de contención y de reparación del ducto. Y esta evidencia que se muestra con este análisis de imágenes satelitales no corresponde con lo que las autoridades han hecho público hasta ahora, ¿no? Las autoridades han hablado, por ejemplo, de un origen natural del derrame, poniendo el foco en las chapopoteras que existen en esta zona, es verdad, que están activas, pero que tienen miles de años ahí, ¿no? Y que los derrames que provienen de estas emanaciones que vienen de estas chapopoteras no tienen las mismas características que el derrame actual, ¿no? Entonces, realmente esta versión natural del origen natural del derrame no se sustenta científicamente. Científicos ya han salido incluso a hablar sobre esto, como el sistema de monitoreo de hidrocarburos marinos. Ya dan cuenta de que realmente no se trata, no se encuentra ahí el origen, ¿no? Entonces, seguimos reiterando nuestra solicitud a las autoridades de que realmente hagan pública esta información sobre cuál fue el verdadero origen de este derrame y a partir de eso que se establezcan sanciones para quien resulte responsable, porque a partir de estas sanciones también se puede pasar a la reparación del daño. Hablábamos ya de los impactos en las comunidades afectadas. Estas comunidades necesitan también ser indemnizadas. Y para poder hacer esto, no solamente se necesitan, por ejemplo, apoyos gubernamentales, se necesita una reparación completa que venga también de quien se identifique como responsable de este derrame, ¿no? En el mismo Plan Nacional de Contingencia se habla de que se defiende el principio de quien contamina paga, ¿no? Y tenemos de nuevo cumplir con este plan de contingencia que ya existe desde los años 80, se actualizó en el 2023 y las autoridades hasta ahora no han cumplido, ¿no? Sobre esto que mencionabas de acusaciones sobre que se ha hecho, eh, se ha ocasionado desinformación, realmente lo que nosotros hemos denunciado es la desacreditación que por parte de las autoridades se ha hecho del trabajo de la sociedad civil, no solamente de Greenpeace, sino de otras organizaciones ambientalistas que están de hecho haciendo el trabajo que las autoridades hasta ahora no han realizado. Por ejemplo, este mapa interactivo que comentaba de la red del corredor arrecifal del Golfo de México, la misma ciudadanía es la que está documentando cómo ha ido avanzando el derrame, cuáles son los sitios que necesitan limpiarse, cuáles son los sitios que se están viendo más afectados. La misma sociedad civil está proveyendo este análisis de imágenes satelitales para identificar el origen del derrame, ¿no? Entonces, las autoridades necesitan actuar con mayor transparencia y no poner el foco de su actuar en la desacreditación del trabajo que como sociedad civil estamos realizando, sino más bien en realmente cumplir con sus responsabilidades y atender de la manera en que se requiere esta situación. ¿Consideras que se busca blindar a Pemex? Porque lamentablemente también está involucrado en otros casos, un incendio que tampoco se ha esclarecido del todo, pero por tener implicaciones, digamos, ambientales, ¿consideras que también hay esta pues protección oficial hacia una instancia que está cometiendo pues prácticamente un ecocidio? Pues no podría especular sobre cuáles son las razones por las que las autoridades gubernamentales hasta ahora no han revelado esta información. Más bien reiteraría nuestro llamado a que cumplan con su responsabilidad y puedan hacer pública esta información porque tenemos derecho como ciudadanía a saber cuáles fueron las causas
y especialmente las comunidades impactadas en la costa del Golfo de México tienen derecho a tener esta información y a la reparación de los daños. Entonces también estaría pendiente un plan emergente, apoyos emergentes desde la Federación para mitigar los efectos que esto ha ocasionado. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, tal vez ya no se están observando en las playas o en otros ecosistemas estas enormes manchas de chapopote que se veían al principio, pero la contaminación persiste. Hay muchos reportes en diferentes zonas del litoral impactado de que el hidrocarburo sigue llegando fragmentado en pequeñas piezas, por ejemplo, entre 1 y 20 centímetros o de otros tamaños. Pero persiste esta contaminación química que mencionaba, que es tóxica para el ambiente y también para la salud humana, ¿no? Entonces, es muy importante partir de una evaluación de impacto ambiental completa que tiene que también hacer, por ejemplo, las autoridades federales con la CEA, con la Semarnat, y a partir de eso establecer medidas para reparar el daño, restaurar los ecosistemas, que no se queden solo al corto plazo como las limpiezas, sino que atiendan esta problemática al mediano y a largo plazo. Y por último, porque Greenpeace también tiene digamos, este seguimiento de otros problemas ecológicos que también lamentablemente siguen a la orden del día en la región sureste del país. ¿Qué otros problemas ecológicos están ahí como latentes y que también deben tener la atención del gobierno federal? Sí, pues hasta ahora hemos denunciado que el Golfo de México se ha tratado como una zona de sacrificio, cuando ya lo veíamos, alberga una gran biodiversidad y es hogar de comunidades costeras que se tienen que proteger y respetar sus derechos, garantizar sus derechos humanos, ¿no? Entonces, parte del llamado que estamos haciendo es a la importancia de que el gobierno apueste por la transición energética y por avanzar hacia energías renovables y deje de apostar en la industria fósil. Ahorita ocurrió este derrame que ha sido muy notorio por su gran magnitud, pero no es el único que ocurre. Derrames están ocurriendo constantemente, frecuentemente. También, por ejemplo, explosiones como el incendio que vimos también hace algunos días en Dos Bocas y que son parte de la forma en que funciona la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, mientras se sigan haciendo estas otorgaciones de licencias de exploración, de explotación y se apueste por continuar con la industria de los combustibles fósiles, vamos a seguir viendo estos incidentes en toda la zona del Golfo de México, que se le atribuye esta vocación hacia esta industria por las reservas que existen aquí y también en otras partes de nuestro país. Y de ahí la importancia de que se deje de ver al Golfo de México como una zona de sacrificio y se empiecen a tomar medidas para apostar hacia la transición energética. Pues Ornella Garelli Ríos, ella es directora de campañas en Greenpeace México. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros haciendo una clarificación sobre lo que falta por hacer en este tema tan delicado y te invitamos en otra oportunidad a seguir conversando sobre si se ha atendido o no con lo que exige un caso de esta magnitud. Gracias por la comunicación. Claro que sí, un gusto. Agradecemos muchísimo a nuestra invitada y a usted por su compañía y lo esperamos en una próxima emisión.